Buenas noches, ¿cómo están todos? Perfectamente listos ya para iniciar nuestra actividad del día de hoy. La Central Gerontológica Internacional presenta entonces la actividad de la Unidad Social y de Derechos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, yo creo para todos, es el tema de las zonas azules en la longevidad, que viene a cargo de la magíster Maribel León de Costa Rica. Nuestra amiga Maribel León también es gerontóloga, ya que tiene también una maestría en gerontología. Es una destacada profesional de su país. Realmente nos sentimos muy contentos, muy honrados de que Maribel esté presente en el equipo y que realmente es un gran aporte para la institución. Por eso veo con mucho gusto la estamos presentando para el día de hoy y estemos muy atentos porque vamos a transmitir, también ahorita vamos a compartir la transmisión en vivo con las demás redes sociales para que todos lo puedan ver. Muy bien, adelante Maribel. Muy buenas tardes o noches, depende de donde nos estén viendo en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Precisamente como dijo Luigi, en esta noche voy a compartir con ustedes, a reflexionar, a conversar un ratito sobre lo que son las zonas azules y la longevidad. Eh, Costa Rica es una de los países que tiene una zona azul, Nicoya. Entonces, pues ahí estaré hablando un poquito también de esa zona azul en cuanto a los ejemplos. Voy a compartir pantalla con ustedes un momentito, por favor. Vamos a ver dónde estamos. Muy bien. Ok, listo. Ay, perdón, perdón. Creo que no lo vemos bien, ¿verdad? ¿Sí se ven? Ya se ve, Sí ya se ve. sí se ve. Sí. Ok, bueno, perfecto. Un momentito para. Ok. Bueno, en primer lugar, vamos a delimitar un poco la historia de las zonas azules. ¿De dónde es que viene todo esto de las zonas azules? Bueno, precisamente todo lo que es la terminología de zonas azules y todo lo que se ha desarrollado a partir de ellas se dio en el año 2000, cuando dos investigadores, un astrofísico y demógrafo belga, Michel Poulain, y otro compañero investigador, un médico italiano, el Gianni Pes, juntos empezaron a buscar en el mundo los lugares donde las personas vivieran 100 años y más. Ellos empezaron a trabajar con un mapa mundi, ahí, ¿verdad? Señalando con un marcador azul aquellos lugares donde ellos iban descubriendo que habían personas de 100 años. Y en ese momento, cuando empezaron a hacer todo este trabajo, vieron que había una zona en Italia, en Cerdeña, específicamente un lugar de aquí que era Oligastra o Oyalay y también Barbaya, donde aparecía en azul el mapa mundi que ellos estaban utilizando. Entonces, el marcador azul y el hecho de que esta isla de Cerdeña apareciera con azul, ellos dijeron, bueno, les vamos a llamar unas zonas azules. Y a partir de ahí se el nombre de zonas azules. En ese momento eran dos investigadores trabajando acerca de esta longevidad, de este llegar a 100 años en buenas condiciones, porque no es solamente llegar a 100 años, sino llegar en buenas condiciones, en condiciones óptimas, ¿verdad? Para desarrollarse y desenvolverse y tener una vida independiente, autónoma. Y se le suma a ellos el periodista Dan Bodner. Dan Bodner se interesa mucho por esta investigación de Poulain y de Pez y se une a ellos para buscar más lugares donde la gente viviera 100 años y más. Entonces, él profundiza en esa investigación y juntos logran determinar eh, más zonas azules y determinan en ese momento, además de Cerdeña, tres más, llegando a la última, que era Nicoya. De luego se vino sumando otra más y entonces llegamos a 5 zonas azules. Pero en realidad esta historia viene
de dos investigadores que se dan a la tarea de identificar en el mundo estas zonas donde la gente pueda vivir o vive 100 años. Pero ¿qué son las zonas azules? Precisamente son esos lugares en el mundo en donde una buena cantidad de personas llega a vivir 100 años, porque no solo se trata de que uno, dos o unos cuantos lleguen a 100 años, sino que también es una cantidad de personas que llegan, o sea, válido una mayoría a vivir esos 100 años en esas condiciones, como les decía, de salud. Pero ¿dónde están en las zonas azules, verdad? Bueno, como les había indicado, la primera que se identificó fue Cerdeña, en Italia, ¿verdad? Dentro de Cerdeña hay tres comunidades, como las que mencioné, donde se daba este fenómeno de que las personas estaban viviendo 100 años. Voy a poner un mapa para que podamos identificarlas. Entonces, como les decía, Cerdeña en Italia fue la primera que se localizó. En Cerdeña hay una característica muy especial y es que la mayoría de las personas longevas son hombres, o sea, la mayoría son hombres. Asunto que también, ¿verdad?, ha llamado la atención porque pues se ha hablado de que muchas son las mujeres, que las mujeres sobreviven a los hombres en muchas partes del mundo, pero en este caso en Cerdeña son varones la mayoría. Luego se determinó la siguiente zona que fue en Okinawa, en Japón, también, digamos, identificando esos factores que hacían que las personas pudiesen vivir esta cantidad de años. Luego se trasladan de Cerdeña, de Cuenagua, trasladan a Loma Linda, en California. Esta es una comunidad adventista, eh, digamos que es diferente de todas las demás, porque tanto Cerdeña como Okinawa son comunidades más grandes y en un territorio más grande, pero Loma Linda es una comunidad adventista que tiene ciertas características, ciertas costumbres en las que la mayoría de sus habitantes de mayores pues llegan a 100 años. Luego se determina Nicoya, que fue la cuarta que visitaron, y esta Nicoya queda precisamente en la península, es la península de Nicoya. Y allí hay varias regiones, como son Ojancha Ojancha y también el factor central de la península. Luego aparece Icaria en Grecia y empiezan a surgir las características propias de estas cinco regiones. Como podemos observar, ¿verdad? Y luego también lo vamos a retomar, estas cinco regiones se ubican cercanas al Ecuador. Hay un clima digamos, que es, digamos, característico de esta zona de las cercanías al Ecuador, en donde el clima es más cálido, más templado, lo que ha también generado la hipótesis de que estas zonas nacen allí precisamente por el factor geográfico, igual en la parte del clima y otros aspectos que ya vamos a ver seguidamente. En este momento están estas cinco zonas que son, digámoslo así, por su historia y por lo que ellas han desarrollado en el tiempo, las cinco zonas azules más conocidas. Sin embargo, vamos a hablar de una más a que nos vamos a referir más adelante para no, porque es un orden el que vamos llevando. Entonces, estas cinco más una sexta que tiene características muy diferentes en cuanto a su génesis, digámoslo así. Bien, ¿qué caracteriza las zonas azules? Porque, bueno, me dirán, bueno, pero ¿qué características tienen? Bueno, ya hablamos del clima, hablamos de que es un clima cálido, templado, pero también hay otras características a las que Dan Bonner llamó las nueve magníficas. O sea, son nueve características que estas cinco zonas tienen como hábitos, digámoslo así, como costumbres y hábitos eh, conductas, llamémosle así también, para llegar a esta longevidad. Las nueve magníficas de Dan Bonner son, y vamos a verlas en su orden, moverse de forma natural, esto es, no al sedentarismo, no al permanecer sentados, no al estar quietos,
es una movilización natural porque en estas zonas la gente camina mucho, la gente tiene distancias que recorrer, em, digámoslo así, tienen que trasladarse, van a visitar a sus familiares y siempre tienen que caminar mucho. Entonces, es ese movimiento natural. No es como muchas personas creen, ¿verdad? Que tengo que estar en un gimnasio para poder yo estarme moviendo. No, el movimiento es un movimiento natural, Ujú. generado por las actividades cotidianas de las personas. Y así es como ellas se mantienen. Yo les hablo de algunos ejemplos, digamos aquí en Nicoya, en nuestra zona azul. Por ejemplo, hay personas centenarias, un varón específicamente, que anda a caballo de 100 años y anda a caballo. Eso es parte de, digamos, de este moverse de forma natural, porque estaba acostumbrado, era su forma de, y siempre ha sido, el trasladarse a través del caballo. Las mujeres, en su caso, por ejemplo, todas las mañanas bajan, digamos, en sus fincas, en sus sitios, a recoger los huevos cada mañana, a recoger algunas de los yuca o alguna otra cosa, elotes, etcétera, pero tienen que trasladarse, caminar, digámoslo así. Entonces están constantemente en movimiento. La segunda magnífica es el Ikigai, el famoso propósito o sentido de vida. Este viene de Okinawa, ¿verdad? Precisamente así lo llaman en Japón, Ikigai. Y en el caso de los de Nicoya, pues hablamos de un plan de vida por el cual ese motivo por el que yo me levanto cada mañana. Es diferente cuando uno Ujú. abre sus ojos, se levanta y dice, bueno, hoy voy a hacer tal cosa. Puede ser que hoy voy a ir donde mi vecino, hoy yo ir a visitar a alguien, hoy yo voy a hacer un queque, hoy voy a, ¿verdad? Ese propósito, ese objetivo de cada mañana que me levanta y me moviliza para levantarme, es como un objetivo, una meta que lograr ese día por pequeña que sea, debe ser una meta. Porque si hablamos de algunas personas se levantan y dicen, ¡ay, qué pereza una mañana más, un día más! O sea, ya esa negación del día, del propósito, ya implica un estado, digamos, emocional que nos va a causar efectos a nivel físico, ¿verdad? Porque todo está relacionado, la mente y el cuerpo están en una íntima relación. Entonces, el tener este propósito de vida, el que también nos podamos plantear a futuro y decir, bueno, yo quiero que mis nietos tal cosa, o yo quiero ese tener una meta siempre es importante para que estas personas mantengan este ikigai o propósito, ¿verdad? O razón de seguir adelante. El bajar el ritmo es no estrés, no estresarse. Estas personas tienen un ritmo de llevar la vida, ¿verdad? Sin estrés. Ahora me dirán ustedes, qué difícil no tener estrés en estos tiempos. Bueno, pero es que precisamente esto se trata de conductas y de hábitos que tenemos que ir asumiendo y decir, ok, bueno, ok, el mundo está acelerado, el mundo está corriendo, pero bueno, yo puedo mantener un nivel bajo y no tener esa ansiedad, ¿verdad? Y las personas mayores de estas zonas llevan la vida muy lentamente, digámoslo así, y eso les ayuda a mantenerse en equilibrio. La cuarta es la regla del Hara Hachibu, que es una regla del 80-20, dejar de comer cuando uno está 80% lleno, no es llenarse hasta que sentimos que a veces personas dicen, ah, ya no me como nada, no me cabe ni un frijol más, no me cabe ni un pedacito de pan más. Ese estado de no puedo un poquito más, eso es romper este equilibrio del Hara Hachibu, que es tener una llenura de un 80 y dejar un 20%. Nosotros cuando yo trabajaba en la Universidad Nacional tuvimos unos senior de parte de JICA y nos dieron a una japonesa. Y yo le pregunté, ¿cómo es esto del Hara Hachibu? Y me dice, es que nosotros lo que hacemos es que desayunamos y dejamos un espacio para la mañana, ese 20%
llenarlo con una fruta, con una merienda pequeña. Luego volver al almuerzo, otra vez con un 80, pero dejamos una merienda para la media tarde. Entonces, pero si yo, dice, es que si usted desayuna y llega al 100, ya cuando llega la merienda ya no es, ya es más de la cuenta. En cambio, tener el 80 primero y luego a media mañana esa merienda y luego el almuerzo y la otra merienda, pues llena el 100% en ambos, pero estoy teniendo 4 tiempos de comida, no estoy teniendo dos al 100%. Entonces, este Hara Hachibu es una conducta que, que los japoneses tienen muy vivencialmente. La quinta magnífica tiene que ver con la alimentación y es esa inclinación a comer más que todas las de plantas o todo lo que sea vegetal, sobre todo leguminosas, ¿verdad? Incluyendo lo que son los granos o las lentejas, la soya, el frijol, habas, etcétera. Por ejemplo, en Nicoya, pues, en Costa Rica, eh, las personas adultas mayores consumen gallo pinto, ¿verdad? Que es el arroz y frijoles, pero también el maíz a través de la tortilla. Entonces, ese maíz y a veces el elote, o, ¿verdad? El elote puro, también, o choclo, ¿verdad? Que conocen en Chile, ¿verdad? Ese elote es el que, digamos, es otra de las partes que le sirven en el caso de Nicoya. Bueno, ya en otras zonas azules, pues son dependiendo de los cultivos y de lo que haya y la parte geográfica. La sexta es el vino. Y esto, muchos dicen, wow, qué bueno el vino, ¿verdad? Sí, pero es que es un vino, es tomar 1 o 2 copas al día con los amigos y acompañados de alimentos. Es decir, cuando se almuerza se puede tomar un poquito de vino, no la copa llena, sino la mitad de la copa, ¿verdad? Y acompañar los alimentos. Esto es muy frecuente por ejemplo, zonas como Icaría y como Cerdeña y como Loma Linda que utilizan el vino. En Japón, pues es el sake, que lo aprovechan para, digamos, para cuando se están almorzando, pues tomarse un poquito de sake. Entonces, en Nicoya, en el caso nuestro, mucho tiene que ver, bueno, muchos dicen que hay un guaro aquí que llaman el guaro contrabando, que es un guaro un poco hecho ahí a lo escondido, ¿verdad? Pero dicen, bueno, será por eso. No, es que en Costa Rica hay muchas frutas que fermentan cuando se hacen fresco, por ejemplo, el tamarindo, la piña, son, digamos, frutas que fermentan muy rápido. Y también del maíz se hace un tipo de fermento que llamamos es como una pelota que se hace de maíz. Y eso se deja fermentar y entonces da una como especie de chicha, digámoslo así, una chicha, pero sobre todo los frescos y las frutas que fermentan, en el caso de Costa Rica. Pero ¿cuál es digamos, el punto central de este tips o esta magnífica? Y es que la fermentación es importante para el metabolismo. Esa fermentación que lleva de este vino, lo que se toma, o fresco, ¿verdad? Que sea un refresco, un jugo de alguna fruta que logre esa fermentación, eh, ayuda al metabolismo. Recordemos que los jugos gástricos y todo lo que se forma ayudan para la digestión. Y igual tiene que ver pues la masticación, ¿verdad? El bolo bien hecho y todo cuando llega al estómago y los jugos gástricos pues disuelven más rápido eso y la digestión y todo se vuelve más rápido, inclusive todo el proceso digestivo. En las 7, magnífica, dice, bueno, la gente tiene que buscar personas que la alienten a tener buenos hábitos y buenas conductas. Buenos hábitos saludables, es decir, una tribu adecuada, llamémosle así. Amigos con los que yo pueda salir y que me ayuden a tener buenos hábitos. Es decir, bueno, vamos, comamos. Sí, sí, vámonos a comer una pizza, así, alguna hamburguesa. Y ya eso, cuando usted va con el grupo, cuando usted se ve comiendo eso, lo que sus amigos están pidiendo, porque la mayor, como que se deja llevar por el grupo, ¿verdad? Entonces, la tribu adecuada es aquellas personas con las que yo pueda compartir
que me ayuden a mí a tener hábitos saludables y que me digan, bueno, mejor vamos a comernos un plato en el que hayan verduras, ¿verdad? Algo balanceado, etcétera. Pero entonces, esa tribu adecuada también tiene que ver con relaciones interpersonales, que a la hora de la comida también benefician, ¿verdad? Recordemos que comer con disgusto, con pena, con tristeza, no ayuda para nada. En cambio, si usted va a comer con sus amigos o amigas o esa tribu adecuada, ese grupo con el que usted comparte cosas, pues va a ser una comida agradable que te va a hacer saludable. La octava tiene que ver con la parte espiritual. La espiritualidad muy importante en estas zonas azules. Participar de una comunidad espiritual o religiosa o social, colaborar en voluntariado, interactuar, pero sobre todo en una comunidad donde yo pueda hablar de algo mayor o superior a mí para que me mantenga la esperanza, la fe. Entonces, por lo general, estas personas de las zonas azules tienen un alto sentido de la espiritualidad y es como un rasgo el sentido de resiliencia, porque precisamente la espiritualidad es uno de los rasgos que tienen las personas resilientes. Es lo que los caracteriza muchas veces. El 9, bueno, la familia. Una familia, tener una familia en la cual la persona se sienta amada y pueda amar, o sea, ejercer ese amor hacia otros, pero que otros también le retribuyan, le den amor, es muy importante. En estas zonas azules, la familia siempre está cercana, siempre está apoyando, siempre está colaborando. En el caso de Nicoya, que les digo que les hablo porque es mi país y es la zona que tengo más cercana, pues las personas mayores por lo general viven en un terreno y están en el centro. Y además alrededor se empiezan a ir ubicando sus hijos y sus nietos, entonces están bastante cercanos y pendientes de lo que necesite esta persona mayor, ¿verdad? Y esta persona mayor sabe que cuenta con el apoyo de las otras personas que están a su alrededor, aunque ellas sean independientes y autónomas, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que está pendiente de ellas. Estas fueron las 9 magníficas que encontró Dan Bonner y que él publica en su libro Las Zonas Azules, como los 9 elementos más característicos de la zona y lo que practican las personas en estas zonas azules. Hay algunas otras hipótesis que se mencionan para explicar la longevidad que se da en las zonas azules. Y para eso voy a referirme, son 3 estudios en los que se han mencionado algunas hipótesis, se las voy a mencionar a continuación. Algunos hablan del consumo prolongado de agua mineralizada, o sea, el agua es diferente, no es un agua tan tratada, sino que es un agua que sale directamente de fuentes de la tierra, ¿verdad? En el caso de Nicoya, hay muchísimas propiedades que tienen nacientes, que llaman, y directamente sacan el agua de esas nacientes y van a sus casas. Entonces, el agua que se toman muy diferentes. Por ejemplo, bueno, mi mamá es de Guanacaste y nosotros vamos a una finca en donde el agua que se toma de viaje uno siente el sabor diferente de lo que es el San José a lo que es el agua directamente de esa fuente, de esa naciente. Igual cuando uno se baña, siente otra, es como que el cuerpo siente el cambio en esta agua. Y yo lo he experimentado y esto es, digamos, es una hipótesis que se maneja, pero yo lo he podido ver en esta finca donde yo visito mis familiares. Y luego, algunos dicen, hablan de las zonas que se encuentran muy aisladas, que son islas o regiones montañosas donde no penetra mucho las nuevas conductas de alimentación no saludable, ¿verdad? Sin decir marcas. Pero sí son islas y lugares donde la comida chatarra no es frecuente ni está a la mano. Nicoya está sufriendo una situación
dura en ese sentido, difícil, porque en Nicoya ya se están incorporando muchas de las empresas de comidas rápidas y entonces las nuevas generaciones están asumiendo hábitos de alimentación no tan saludables como las que han tenido las anteriores generaciones. Ahí encontramos todas las cadenas de comida rápida que usted se puede imaginar, porque Nicoya es un lugar que visitan mucho los extranjeros. Eh, Van también tras esa idea de que Nicoya es la zona azul y que yo voy a ir a la zona azul y piensan que con ir a la zona azul se les va a pegar la longevidad, pero eso no se trata de estar en el territorio. Eso se trata de hábitos saludables. Si ustedes vieron las 9 magníficas, son hábitos y conductas que podemos realizar nosotros, independientemente de donde nos ubiquemos geográficamente, porque yo puedo tener una alimentación basada en leguminosas, yo puedo tener el ikigai en mi vida, yo puedo tener ese movimiento, yo puedo, etcétera. Las 9 magníficas yo las puedo asumir y no necesariamente, pero muchas personas llegan a al territorio de Nicoya esperando que la zona azul y que con comprar algo ahí de comer de las zonas azules como el maíz morado que existe, ya eso me va a cambiar la vida y me va a hacer más longevo, en fin, ¿verdad? Además de que hay muchas playas cercanas, o sea, es muy turístico y pues de ahí las empresas han querido hacer sus empresas ahí para que les compren las comidas rápidas que muchas veces que llega de otros países. Luego, otra de las hipótesis habla de la alta tasa de endogamia, o sea, matrimonios entre individuos de ascendencias común, digamos, entre consanguíneos, y la baja tasa de inmigración que existe en estos lugares. Estos son algunas hipótesis, como les decía, pero pues están en estudio todavía. Y la última de las hipótesis es que, como les decía, pues que todas estas zonas están cercanas al Ecuador, lo que significa que ese clima es más favorable, porque también hay estudios que dicen que en climas más cálidos hay menos depresión, hay más, digamos, ganas de salir de la casa para poderse refrescar y entonces tener contacto con otras personas. Recordemos cómo ahora se están intensificando los paseos de las mascotas, porque las personas mayores al sacar a pasear a una mascota, por lo general se encuentran con otras personas y hablan de sus mascotas y encuentran ahí y esos vínculos, esas interrelaciones, esa, esas vinculaciones sociales son las que muchos actualmente le dan casi una preponderancia de qué es lo que mantiene a las personas longevas, de que estar en contacto con otras personas, estar en grupos con otras personas, mantenernos en espacios, como ejemplo, por aquí, por ejemplo, en pandemia, la virtualidad fue poderse conectar en Zoom y otros, ¿verdad? Webinarios, a muchas personas adultas mayores las sacó de la soledad, la sacó del encierro aquel donde estaban solas y podían conectarse y conversar con otras personas ahí por medio de las pantallas. O sea, eso es importante. Estos espacios nos permiten mantenernos activos, aprendiendo, ¿verdad? Bien, ahora sí, les voy a hablar de Singapur, la sexta zona azul, que les dije eran 5, ¿verdad? Teníamos 5 detectadas hasta el momento. Pero Dan Bodner, él sigue investigando, él continuamente está buscando más zonas. Encontró a Singapur y él dijo que esta era la sexta zona azul. Y la llamó Singapur 2.0. ¿Por qué Singapur 2.0? Porque esta es una zona azul que no es nacida o que ha venido desarrollándose durante mucho tiempo como las otras 5 zonas que han sido históricamente, esta no está sido diseñada, ha sido a propósito. Todo se ha hecho para que sea una zona azul y no naturalmente como lo han venido siendo las otras 5 zonas.
Entonces, Bonner le llama a Singapur la zona azul 2.0, la próxima frontera del envejecimiento. O sea, como decir, es lo que nos espera en futuro. En el futuro nos espera hacer más ciudades como Singapur, más zonas azules diseñadas con base en en las 9 magníficas. Entonces, ¿qué les digo acá? Bueno, Singapur es una isla multicultural. Empezando porque tiene parte India, Malaya, China, ¿verdad? Y Dan Bunder en el 2005 va a Singapur y habla con un millonario que vive allí él se llama Douglas Fu. Él es un millonario que tiene desde los 28 años, hizo una cadena de alimentos, etcétera, pero él se dedica a que Singapur sea una ciudad diferente, una ciudad a la que él le pueda devolver todo lo que Singapur le ha dado a él como inversionista, ¿verdad? Él llegó a sus 28 años, hace esa cadena, él es ahora millonario, pero entonces dijo, voy a hacer de Singapur una ciudad que sea beneficiosa para todos y para todas. Entonces, aquí, vean qué interesante, ¿qué fue lo que hicieron? Lo primero que se hizo en Singapur fue políticas públicas que dieran el avance hacia esas acciones que se iban a realizar para una política pública para planes de acción de diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, en cuanto al ejercicio de moverse, etcétera, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Singapur? ¿Cómo fue que empezó a gestar? Bueno, eh, trataron o hicieron en la política impuestos a las personas que usaban auto y a las personas que no usaban automóviles ni gasolina les daban incentivos. Entonces, todo lo que era señalizaciones, todos hicieron pasarelas con que protegían del sol, espacios verdes intencionalmente para que las personas caminaran allí. Y entonces se hizo necesario que la gente eh, prefiriera caminar que sacar sus autos, porque les estaban beneficiando más. Además de que, como dijo Bonner, las personas al no usar el automóvil y ir a caminar, a hacer todas sus diligencias y negocios a pie, estaban caminándose de 10.000 a 20.000 famosos pasos al día. Entonces, sin quererlo, sin pensarlo, lo estaban haciendo. Pero todo fue por una política en cuanto al transporte y el ejercicio, promover el ejercicio, pues incentivando que la gente dejara su carro y también usaran menos combustible, ¿verdad? En cuanto a los alimentos saludables, que hablamos también en las 9 magníficas, ¿qué fue lo que se hizo con las políticas de Singapur? Bueno, le bajaron los precios a todo lo que era integral, a toda la comida integral, a los alimentos integrales. Se incentivó a las personas a comprar alimentos integrales. El gobierno redujo la cantidad de azúcar en las bebidas, obligó a que bajaran los azúcares en las bebidas azucaradas. Además añadió y dijo que era necesario poner las famosas etiquetas, ¿verdad? De que cuánta azúcar, cuánta grasa, cuánto sodio. Y vean qué tristeza, porque acá en Costa Rica eh, hay un intento de quitar las etiquetas, quitaron algunas de Mm, ese etiquetado, de que uno se dé cuenta que algo está haciendo pues muy alto. Yo, por ejemplo, cuando fui a Colombia pude ver que había los alimentos y decía alto en grasa, pero con negro, ¿verdad? Así bien grande, y en ujú, México sí, también. Y lo vi y entiendo dije yo, también. así en grande decía, bueno, como diciendo, yo lo voy a comprar, pero usted ya sabe que usted lo que está consumiendo es alto en grasa, alto en sodio y alto en azúcar. Pero Ujú. aquí en Singapur lo que hicieron es obligatoriamente usar las etiquetas y ponerla, porque la gente tenía, digamos, los estaban incentivando a consumir alimentos que no tuvieran, o sea, que no tuvieran todo ese tipo de azúcar, grasa y sodio. Y sin pensar, como dice Bonner, la gente consumía menos azúcar, menos grasa y todo porque las etiquetas les alentaban de que no debían de hacerlo. Luego lo otro, combatir la soledad.
fue otra de las políticas públicas de Singapur, y la necesidad de ese contacto social para mantenerse sanos. La soledad es en gran medida, creo, el resultado de los entornos que hay. Cuando yo vivo en un entorno que me facilita la convivencia con otras personas, la soledad no aparece. La soledad aparece cuando yo tengo un entorno negativo que no me permite relacionarme. Y la arquitectura de Singapur lo que está permitiendo es que esa, esa arquitectura sea el antídoto para, o contra, perdón, la soledad misma. Entonces, ahí se comparten espacios, se crean lugares donde la gente pueda interactuar. El cuidado de la salud es otro de los elementos que Singapur también tiene en sus políticas, y ha sido que los hospitales se convierten en casi que hospitales de lujo, con espacios, por ejemplo, para el aire libre, restaurantes y para cursos y clases. Yo no sé si en sus países sucederá, pero en Costa Rica, por ejemplo, uno va a un EVAIS o a una clínica, ve muchas personas adultas mayores que en su mayoría lo que llegan es a conversar con el que está a la par esperando la cita. Y se cuentan todo, ¿verdad? Y usted oye aquellas historias y se hacen amistades. Entonces, muchas veces van a la clínica y no tienen nada. Lo que quieren es que tener un espacio donde compartir con sus amigos, viejos amigos, y hacer nuevas amistades. Pues Singapur hizo el hospitales, en esos hospitales, tienen inclusive programas en que las enfermeras van a las comunidades, ¿verdad? Para hacer detección gratuita, ¿verdad? De algunas cosas y de promocionar alimentos saludables. Ahora, también implementaron dentro de los hospitales, ¿verdad? Y los mismos funcionarios, un desafío nacional de los pasos, ¿verdad? Donde los residentes de los hospitales pueden canjear puntos y usarlos en restaurantes, pero registrando los pasos que dan, pasos al día. Entonces dice, mire, yo hice 10,000, aquí está, ¿verdad? Y entonces le dan, canjea por puntos, y en los restaurantes les dan un descuento. Vean que todo está desde que hay una política pública, porque esto tiene que partir de ahí, no puede hacerse sin eso, porque hay un gobierno que está comprometido con esto, ¿verdad? Luego, los encuentros intergeneracionales son maravillosos. Acá, la arquitectura de Singapur lo que permite es que las personas mayores estén en convivencia con otros grupos de generaciones, pero vean qué interesante, también les dan incentivo a las familias que tienen a sus padres, a personas mayores, viviendo en sus casas o cerca de sus casas. Entonces, motivan a las personas, familias, a tener cerca o a tener y que vivan cerca de las personas adultas mayores para darles todo ese apoyo necesario. Realmente es una política inteligente esta, ¿no? Muy inteligente de permitir esto, ¿verdad? Inclusive le reducen los impuestos a las personas si los papás viven con ellos ahí o cerca de ellos, y les alienta a permanecer cerca de sus hijos y de sus nietos, permitiendo la convivencia intergeneracional. De hecho, hay un proyecto que también hablan en estos estudios que les mencionaba, un que se llama Kampung Admiralty. Eso lo hizo en el 2018 y es precisamente conectar a las personas con la naturaleza y con otras generaciones. Pero qué interesante lo de la naturaleza, porque esto nos lleva a un mundo más sostenible, a toda la parte ecológica, al cuidado de la naturaleza, pero también a entender que las personas, o sea, que la persona, la humanidad, no estamos desconectados de la naturaleza. Vivimos dentro de un mundo en que todo está interrelacionado. Somos interdependientes. Y aquí, por ejemplo, en este proyecto Kampung Admiralty, hay un parque cubierto, hay centros de espectáculos,
hay patios de comidas, hay apartamentos y centros médicos. Y las personas o los lugares que cuidan personas mayores están cerca de los preescolares. Eso me parece a mí maravilloso, que puedan compartirse los mismos patios donde salen los niños a jugar, son los mismos donde están las personas mayores que, que puedan estar allí y convivir y compartir un mismo espacio natural. En fin, Dan Bodner dice que ya él ya no espera encontrar las zonas azules como las 5 primeras. Él le apunta ya a las zonas azules diseñadas, tal como esta que hemos hablado de Singapur, que es la que va a permitir, dice Dan Bodner, porque ya hay tanta contaminación en las zonas y en todo, que ya lo que tiene que hacerse es no zonas de las 5 zonas que nacieron de muchos años de historia y de origen, sino que ahora nos corresponde a nosotros ser nosotros una zona azul y de tener en nuestros espacios zonas azules. ¿Cómo? Permitiendo todas estas cosas, ¿verdad? Si nuestra familia, bueno, acostumbrar a nuestra familia al movimiento, acostumbrar a nuestra familia a alimentación saludable, acostumbrar a nuestra familia a tener buenas relaciones familiares, a que la gente adulta mayor de nuestras familias se sientan amados y que ellos estén en un espacio donde compartan con otras generaciones, en fin, algo que vamos asumiendo y lo podemos asumir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la longevidad, de acuerdo, ay, perdón, ¿qué es esto que se metió ahí? La longevidad, según la Real Academia Española, la cualidad de longevo y consiste en alcanzar una edad muy avanzada, sí, pero podemos llegar a estas edades avanzadas gracias a todo lo que existe, los avances en la ciencia, la tecnología, salud, todo, educación. Pero nosotros necesitamos una nueva forma de ver esa longevidad en la diversidad, rompiendo estereotipos, creando una nueva visión de lo que somos las personas mayores, una propia identidad que nos permita tomar decisiones, ¿verdad? Esa autonomía de decir, ok, yo voy a asumir ahora, ¿verdad? En este presente, en este ahora, conductas que tal vez no tuve anteriormente o que no era tan común como una zona azul, que hubiera sido como Quinagua y que todo es como un estilo de vida que se lleva. Bueno, pero si ahora yo sé todas estas 9 magníficas, las puedo asumir en mi vida para tener una mejor longevidad. Y 50 años y más, ¿verdad? De esta nueva longevidad que se está hablando ahora, pues es un mejor presente para un mejor futuro. O sea, yo hoy tomo una decisión. Hoy yo voy a hacer y voy a tener estos hábitos y conductas, pues que en el futuro me vienen nuevos papeles y esos nuevos papeles los tengo que afrontar de la mejor manera posible, más saludable, con mayor salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener el cuidado. Vean que las 9 magníficas es físico, emocional, espiritual, social. Las 9 magníficas tienen todas las dimensiones de nuestro ser. Y eso es a lo que tenemos entonces que apuntar. ¿Cuál es la reflexión que nos queda? Bueno, la zona azul no la busco en las zonas azules, no tengo que ir a Cerdeña o a Quinagua para que se me pegue un poquito la longevidad, no, yo tengo que construir esos a partir de mis hábitos y si tengo que asumir nuevos hábitos, cambiar hábitos, conductas que he tenido en el pasado, pero que ahora yo quiero modificar para ser una persona más longeva, pero o sea, y saludable, ¿verdad? Y formar parte de ese contingente de personas que van a vivir mucho tiempo, porque los octogenarios están creciendo cada día más. Hay cada día más personas de 80 años y demás. Bueno, si tenemos menos edad, 50 y más, bueno, los que yo ya pasé los 50, pero bueno, estoy en los 60. Pero bueno, yo estoy empezando a asumir estilos de vida que no las llevé antes, pero que me pueden permitir vivir
si es esa la expectativa que tengo de vivir de 20 a 30 años más, vivirlos de manera saludable. Entonces, somos cada uno de nosotros una zona azul en potencia. Muchísimas Ujú, gracias. ujú. Muchísimas gracias, Maribel, que excelente tu exposición y sobre todo también muy motivadora también, porque de alguna manera, al reflejar la posibilidad de poder vivir bien y mejor y dando todavía ese esos fundamentos, ¿no? Y esas costumbres y esos hábitos de lo que podemos lograr realmente si tomamos las cosas en serio, ¿verdad? ¿No? Tanto como en el aspecto personal, como también de toda la colectividad y por último, del propio Estado, ¿no? De la propia sociedad, ¿no? Que tienen que asumir ese compromiso Ujú, porque una de las reflexiones que me he dado de todo lo que te he escuchado realmente es que la longevidad es posible, ¿no? O sea, una, una longevidad, digamos, sumamente, no solamente por la cantidad de años que se puede vivir, sino también por lo saludable, ¿no? Por lo disfrutable, por mantener sus capacidades, ¿no? Eso es lo que debería motivarnos muchísimo, porque el tema del envejecimiento es un tema bastante complejo, que hasta ahora se siguen saliendo varias definiciones de envejecimiento y no se termina nunca el tema, parece, porque, porque hay personas que parece que envejecen en algún aspecto y en otro no, ¿no? Y en otro parece que se rejuvenecen en lugar de... Es así, es algo complejo. Entonces es la complejidad misma del envejecimiento ujú, nos muestra eh, cómo nosotros podemos adaptarnos o no, por ejemplo, a ciertas condiciones de vida, ¿no es cierto? La capacidad que tenemos para adaptarnos y de conservar nuestra funcionalidad e incluso llegar a tener yo llamaría una alta funcionalidad, ¿no? O ujú, sea, a personas que, por ejemplo, no solamente se basan en en hacerlo, digamos, las cosas normales de la vida diaria, sino que incluso ya sobresalen, ¿no? Por encima del promedio de las personas. Y eso yo no creo que sea algo milagroso ni nada, yo creo que sí, eso es algo que se puede hacer y que lo percibo así. Y en todo caso, lo que me preocupa, Maribel, es que te quería preguntar algo es con respecto al tema de la política pública, ¿no? Una vez yo puse en una conferencia anterior un ejemplo de algo que ocurrió acá en Perú, ¿no? Yo hablaba, por ejemplo, en ese momento del tema ¿cómo se llama? La cuestión digital. Eso es, la alfabetización digital y todo este tipo de cosas hace unos años atrás, porque últimamente ha crecido exponencialmente las personas mayores hoy día en las redes, ujú, muchísimo. Pero entonces yo reclamaba en ese momento en el ministerio, porque estaba ahí, hablé con un funcionario y le digo, no veo actividades promotoras eh, no veo que estén haciendo algo para que las personas mayores tengan una inclusión digital y todo eso. ¿Y qué cosa hace esta persona? Me enseña lo que está escrito en la política pública, ¿no? Me enseña el texto. No, pero acá está, mira. ujú. Entonces, a mí, pero acá hay una cuestión ahí, pues, ¿no? Él me está enseñando que está en la política pública, es decir, en el documento de las políticas públicas, pero no había ninguna actividad promotora de eso, ¿no? Ujú, Es como el ministro dice que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dice que hay que favorecer algo similar a lo que me dicho en Singapur, que es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Algo positivo también que ha habido ahí. Ya, correcto. Pero la política pública significa acción también, ¿no es cierto? Es, No es una simple declaración. Luigi, una observación en esto de la política Sí, pública. No. sí, Recordemos que una política pública es la base para
un claro. plan de acción. En el Ajá. plan de acción vienen los responsables, El plan vienen de... las acciones. ahí, ahí está. En una Ajá. política pública queda como es el marco, digamos, algo Claro, muy etéreo, digámoslo así, porque a claro. veces están escritas ahí, pero cuando hay una política pública que se, hay un plan de acción que sale de esta Ajá, política pública, nosotros en este plan de acción podemos delimitar y poner qué cosas ajá. se quieren y quiénes son los responsables y en cuánto tiempo tiene que estar. Eso es lo que necesitamos. Por El ejemplo, plan de acción. Has el dicho la cuestión, esa es la cuestión clave. plan de Ahí está la acción cuestión, claro. y que Pues, aparezca en la política pública. Vea que nosotros ahorita acaban de sacar la política pública de envejecimiento y vejez claro. y viene ahí en un Ujú, cuadro viene el objetivo, la meta, el tiempo, la acción, ujú, el responsable. claro. Y hay que tener los mecanismos también de seguimiento y evaluación de esa gente. Mecanismo de Hey, seguimiento y vea, evaluación. a usted le Eso. pusieron esto, esta es su labor, esta es su meta. Ok, en Ajá. tal tiempo, a 2 años, yo le voy a preguntar a usted y le voy a hacer un formulario o algo que me diga cómo usted hizo eso, cuánto, qué logró, porcentajes, de acuerdo con los indicadores que se hayan marcado. Entonces, yo tengo, ahí ya sé que tengo que cumplir y ya, y si no cumple, pues viene viene la sanción, ¿verdad? Porque es algo Claro. que involucra a las instituciones a nivel de país. En el caso ahora de esta política pública, ahí viene muy claramente a quién le toca qué y cuándo tiene que rendir el informe de lo que hizo o no hizo, ¿verdad? Y si no lo hizo, bueno, ahí verá, pero también tiene que haber esa política, ese plan, pero también ese seguimiento y esa evaluación. No podemos dejarlo nada más a lo libre, no. Pidamos Ajá. cuentas, rendición de cuentas. ¿Qué? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ujú. Bien, no, perfecto. Claro, lo has explicado perfectamente. Claro, el señor me estaba enseñando, claro, que estaba ahí el documento de la política pública, pero ahí el plan de acción es el punto clave ahí, ¿no? Ujú. Claro, no, no ha habido un plan de acción, o en todo caso, no se ha visto, ha sido tan insignificante que nadie ha notado nada, ningún cambio. Muchas Se da cuenta. veces, Luigi, muchas veces la política pública es un acto Sí, político, sí, precisamente. pues, Es claro, algo que claro. lo hacen porque dicen, wow, en esa Sí, gestión se sí. sacó una Mira, política claro, pública. para que miren eso, quiero que Claro, maravilloso. qué Sí, maravilloso, aplaudamos y todo, pero ¿qué se hizo? ¿De dónde están? sí. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está lo que se hizo? La vamos a invitar, creo, a Maribela. Justamente tenemos un conversatorio que hemos programado con la unidad. Va a ser para el 23 de diciembre todavía, porque va a ser la última actividad antes de Navidad. Justamente vamos a tratar políticas públicas. Justamente de eso va a tratar el tema. Políticas públicas y personas mayores. Así, Está interesante, muy interesante el tema. Después claro. otra cosa que también hablaste el día de hoy, interesante, ¿no? El tema de los hábitos. En el tema de los hábitos, a mí se me ocurre que a veces las personas dicen hay que hacer ejercicio, hay que hacer deportes y cosas por el estilo. Y a veces, en realidad, no es necesario ni siquiera hacer un deporte. Yo diría que, ¿sabes qué? Una de las cosas que aprecio yo es dinamizar nuestra vida cotidiana, es decir, darle ese ritmo a la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer mis compras y cuando voy a hacer mis compras me voy trotando o camino muy rápido, salto los obstáculos, o sea, disfruto de salir a la calle y hacer todo esto. Ahora, la parte social, por ejemplo, te había referido a la soledad, ¿no? En el caso de la soledad, que todos sabemos que hay personas que pueden vivir o residir, ¿no? En una vivienda solos y sin embargo no se sienten solos para nada. ¿Por qué? Porque tienen una vida activa, socializan con todo el mundo. Yo particularmente soy uno de ellos, ¿no? Por eso socializo con todo el mundo. O sea, voy a la bodega, a esto, y me hago a todos, le caigo bien ahí en la bodega, porque le converso saludos, hago sonrisa, Claro. y además me comunico con cantidad de personas todos los días. O Y, sea, y el, Luigi,
Sí, algo importante, lo que estás diciendo, te sí, da un sentido de identidad y de pertenencia que es tan importante para las ujú, personas, porque de donde se me claro, reconocen, saben quién soy, saben cómo soy, y yo llego ujú. y me conocen, ¿verdad? Eso es muy importante. Y cuando hablabas de la parte del ejercicio, esta señora japonesa que tuvimos nosotros de cooperante, que nos mandó Yaika, ella esperaba, digamos, en una fila o en un bus o algo, y si había una grada, ella estaba, sube y baja las gradas, sube y baja las gradas, sube y baja. Ah, ya, eso que, O qué sea, no bueno. estaba Ese, quedita. parece que justamente de eso, y esa es una de las cuestiones bien importantes. Yo, por ejemplo, me he acostumbrado a siempre, cuando yo soy de esas personas que dices, puedes ir a comprar algo acá a la esquina y si te olvidaste de encargarme algo, ¿no? Y vas a decir, ay, un rato, espérate, me olvidó. Y ya llegué a la esquina yo. O sea, yo soy muy parado cuando voy a comprar. Entonces, a esa dinámica la que yo decía. O sea, el disfrutar incluso de los obstáculos, de cosas. Por ejemplo, yo veo una saliente de la vereda, un saltito por encima del, de todas esas cosas. Entonces, y cuando yo vivo en segundo piso, entonces, por lo tanto, tengo escalera. Entonces, la escalera siempre, ya me he acostumbrado, fíjate que es algo increíble, no puedo caminar la escalera, o sea, no puedo, tengo que correr. O sea, ya es algo que mi cuerpo me lo pide automáticamente. Es como un hábito, se ha convertido en un hábito. Incluso cuando hay una parte en que las veredas a veces no son regulares, sino que se van para hacia arriba, ¿no? Tienen una elevación. Qué me pasa cuando viene la elevación? Me da ganas de acelerar. Yo acelero automáticamente cuando estoy en elevación y más bien más despacio cuando estoy en bajada. Entonces, esos son hábitos. Y Y de, no, claro, recordemos, igual, perdón, Luigi, sí, recordemos que a veces tenemos que cambiar ciertos hábitos y eso no es de un día para otro. sí, Tenemos pues, que hacer el esfuerzo ¿verdad? mm, Tenemos que hacer el esfuerzo es un esfuerzo de un tiempo en el que, de acuerdo con, digamos, tenemos que llevarlo hasta 3, 6 meses de tener ujú, ese impulso y de seguir. Yo lo hago, por ejemplo, voy a salir ujú, a caminar, voy a caminar tanto. claro. Ok, pero no es que hoy lo hice y 2 meses después ya no, y ahí voy, No, no, eso no. no, Tiene que ser voy. hábito. Aunque tenga la pereza, aunque ganó, ¿verdad? Si lo empiezo, tengo que seguir considerando. Y si hay un hábito que estoy teniendo, cualquiera que sea, igual, empezar a dejarlo, pero no soltar. Porque lo que pasa es que cuando uno, si empieza algo y lo suelta, ya deja de ser, ya se te va. Pero cuando vos decís, ok, sí, voy a hacerlo, voy a hacer, voy a comer todos los días, no te digo, por alguna leguminosa, garbanzo, lentejas, algo de esto que me genere fibra. Bueno, siempre voy a meter en mi comida eso. Y si tengo Ujú, mucha pereza, digo yo, ok, bueno, cocine un poco de lentejas, déjelas en el refrigerador y saque un puñito y le agrega cebolla, cilantro, nada, ok. Otro día saca otro puñito y le agrega un atún. Lo cambia, pero tenés ahí la lenteja lista para ir haciendo y comerte tu porción, digamos, para que tengas cada día digamos, en fibra, o las hojas verdes, ¿verdad? Igual, ujú. comérsela, tenerlas listas y cuando me dan ganas de picotear algo, llego y cojo la hoja ahí como una tortuga, ¿verdad? Como un conejo, pero no importa, pero esas son las cosas que van haciendo el hábito, el hábito, el hábito, el hábito. Así es, Y a eso veces es. uno ha tenido, digamos, yo mientras estuve en mi época laboral, ¿verdad? Ahora ya estoy jubilada, pero en mi época laboral sí, la alimentación era pésima, a veces ni almorzaba, seguía Sí, derecho, comía pues, todo, pero un yo problema. ahora tengo mi tiempo, digo yo, no, tengo que cuidarme, tengo que Ujú, comer cosas que me alimenten y que me permitan, si yo ya estoy en mi época de jubilación, ya tengo 63, ¿ok? Y tengo años por vivir, yo los quiero vivir saludables. Yo no quiero, no quiero verme
que yo pueda seguir y por eso, vean, estos espacios para mí han sido, digamos, el mantener esa parte académica de mí, ¿verdad? Esa parte de mi aprender, de mi aprender de otros y de otras, de conversar, de poder discutir, conversar como quieran, pero estamos aquí y eso nos ayuda. Claro. Pero ahora nos vamos cada uno a nuestro quehacer, a lo que tengamos, pero ya tuvimos este espacio de compartir, de vernos las caras, ¿verdad? Ya veo a Erika, ya vi a Juan, ya te vi a vos, Luigi, ya sé que ahí está Raiza, que no la veo, pero ahí la Sí, veo que está conectada. En fin, ya sabemos que tenemos un espacio y donde es una tribu adecuada esta, porque aquí aprendemos a vivir bien. así es, pues, eso es cierto. O sea que definitivamente somos, la clave de todo es formar los hábitos adecuados para poder alcanzar no solamente, digamos, la cantidad de años, llegar a 100 años, no necesariamente, pero sí vivirlos de la mejor manera, ¿no? O sea, tener Los que nos esa toque vivir, lo que nos capacidad toque vivir. de poder seguir aportando lo más posible, ¿no? A la sociedad. Bueno, Exacto. sí, muchísimas gracias realmente por tu participación. Bueno, ahora en la parte final siempre hacemos los anuncios. Así que mañana tenemos aquí a uno de los ponentes que le toca justo participar, justamente a Juan Sebastián Campaña, nuestro coordinador de psicología, que va a tocar un tema que de alguna manera te relaciona también con este, ¿no? Y que tiene que ver la madre tierra como fuente de salud, ¿no, Juan? Wow. Ese es Sí, el día de los, mañana, ¿no? los invito porque es un tema muy interesante. Mañana a las 7 de la noche, ¿no? También igual, o Sí, sea, sí, 6 de la tarde para todo Centroamérica. Ya Y mandaste el también, enlace. claro, el sábado, como siempre, en nuestro programa gerontológico sabatino, en diálogo gerontológico abierto, igual que también el martes 5. Lo que sí ya tenemos programado para el sábado 9 es el conversatorio Economía de las Personas Mayores. Ajá. Yo había visto la vez pasada un evento que decía economía plateada, pero nosotros hemos querido decir economía de las personas mayores porque consideramos que el tema plateada ya está un poquito yéndose por los estereotipos. Deberíamos tratar de evitar los estereotipos. Y me parece que eso contribuye a los estereotipos, ¿no? Más que... Entonces, por eso nos vamos a decir economía de las personas mayores el sábado 9 la el siguiente evento conversatorio va a tratar justamente el tema de las políticas públicas el sábado 23. Ese sería así, pues el sábado 23 sería el tema de las políticas públicas. Y antes de eso, también el día 21, voy a hacer una última conferencia por ahí que se llama Comunicación Gerontológica para Todos, ya en el cual se va a hacer el sustento con el cual lo que hoy se habla de gerocomunicación o comunicación gerontológica no es un asunto exclusivo de periodistas o de comunicadores sociales. Hoy en día todos somos capaces de crear contenidos y por lo tanto somos responsables también, ¿no? De alguna manera de todo lo que estamos publicando, de todo lo que compartimos en red. Entonces tenemos una gran responsabilidad y por eso en esta conferencia que se llama así, Comunicación Gerontológica para Todos, vamos a abordar esa problemática que existe en el que todavía hay errores conceptuales, mal uso del lenguaje y todo lo demás, que crea confusión. Y en cuanto a lo que está propuesto para la campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Lo ideal sería que los términos de una determinada ciencia o disciplina deberían ser términos de un solo significado. Esos términos ambiguos crean problemas. ¿Por qué? Porque en un país una palabra puede significar otra cosa. Por ejemplo, en México hay una famosa lisura, que no la voy a repetir acá, pero que en México significa vivo, avivato, y en otro, en el Perú, significa sons. O sea, o sea, es lo contrario totalmente.
Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje coloquial, porque el lenguaje coloquial tiene ese problema. Es muy ambiguo y, como digo, significa cosas diferentes. De repente, yo le digo una palabra a una persona de otro país y ella se va a sentir que lo estoy ofendiendo, ¿no? Me está insultando, porque en su país esa palabra es un insulto. Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, tenemos que afrontar con seriedad este gran reto de dar a nuestro lenguaje lo que se debe. Y para finalizar, en enero, la Unidad Vanguardia Gerontológica va a hacer una sustentación de todos sus análisis que ha realizado en estos más de 2 años ya que lleva la unidad, y que obviamente va a haber varias críticas y por supuesto va a haber propuestas de cambio. Estamos por varios cambios, por la renovación. No creemos en la resignificación de viejos términos. Creemos que los viejos términos que ya han adoptado connotaciones negativas simplemente debemos eliminarlos y cambiarlos por unos nuevos. Nada más. Bueno, muchísimas gracias por toda su participación, así que los esperamos mañana.